Señor, que venga tu reino. Y Jesucristo decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa la palabra acercado? Que el reino de los cielos estaba ahora en la tierra, no visible, sino de una forma espiritual. Porque en la tierra existen los reinos de la tierra, los reinos de los hombres, los imperios de los hombres existen en esta tierra y es necesario que existan. Pero también existe el imperio de la muerte, que está en el inframundo, que está en el infierno, que está en el centro de la tierra, según la Biblia lo dice. Jesucristo lo explica. Como también los demonios están en el mundo espiritual. No le puedes ver, pero ellos están por todos lados. Entonces Jesús dice que venga tu reino. Oren para que venga el reino de Dios a la tierra. Porque cuando Cristo muere en la cruz, nos da la oportunidad de poder clamar y pedir ángeles que vengan a la tierra. Nos da oportunidad de reprender a los demonios, echar fuera principados, tomar lugares para Dios, tomar ciudades para Él. Nos da la oportunidad Jesucristo a través de su palabra, a través de su poder, de que nosotros logremos insertar el reino de Dios en este mundo. Pero no un reino de Dios natural, sino un reino de Dios espiritual. Porque nosotros reprendemos a los demonios, pero no los ves a los demonios, si los ves. Salvo los que tengan dones espirituales, aquellos que tienen dones de discernimiento de espíritu, los que tienen dones de revelación, que ven a los espíritus, ellos quizá los ven, pero la mayoría de hermanos no lo ven, a no ser que sean hermanos de oración, hermanos que están en la presencia de Dios, y entonces Dios permite que ellos vean. Porque los demonios tampoco quieren que tú los veas. Los demonios se esconden. Los demonios, por ellos que tú ni cuenta te dieras que existieran. Satanás, por él que nadie sepa su nombre, que nadie sepa que él existe. Por eso que él no se revela así nomás. Él no se revela así nomás. Por eso que entendamos que nosotros oramos para que el reino de los cielos venga a la tierra. Cuando la gente no ve los demonios, cuando la gente no ve el obrar de las tinieblas, pierde la fe. Así de simple. Pero cuando la gente viene al culto porque lo asustó un duende, o porque la jarajacha comenzó a llorar después afuera de su casa, o porque algunos demonios comenzaron a jalarle la frazada, o jalarle los pelos, o querer ahorcarle, ahí llegaron a la iglesia. Por eso es necesario que los cristianos tengan experiencias sobrenaturales para que su fe se mantenga y pueda crecer. Pero cuando no hay experiencias sobrenaturales, tenemos el problema de que la iglesia se seca. Por eso los demonios, ellos saben que no quieren que nosotros lo veamos. Ellos no quieren que nosotros sepamos que ellos están allí. No quieren, y no porque no quieran rebelarse, sino que es una estrategia de guerra espiritual. Aleluya. Es una estrategia de guerra espiritual. Por eso usted va por la calle y no ve, predica a los drogadictos, predica a la gente terrible, y usted no ve los demonios que están con ellos. Pero si usted lo viera, usted viera en ese cuerpo que hay 100 demonios, hay 10 principados, hay 1000 demonios. Usted vería a cada gente con un montón de demonios a su costado, y aún cristianos con demonios a su lado. Y usted lo vería. Pero como nuestro reino no es de esta tierra y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, lo creemos por fe y vemos sus obras del diablo, el aumento del pecado, la inmundicia, la rebelión de los hermanos, la rebeldía de cuánta gente que va a la iglesia y cuánta gente que no va a la iglesia. El pecado que aumenta indica que los demonios están operando de una forma terrible, y los demonios usan a otras personas para hacer su trabajo sucio. Usan a los brujos, usan a los compactados, usan a los sacerdotes satánicos, usan a gente que tú ni conoces, ni sabes, ni verás nunca, ni los conocerás nunca, porque ellos también trabajan en la oscuridad. Ellos están trabajando a partir de las 12 de la noche, toda la madrugada,
trabajan para destruir a los cristianos y a los seres humanos, pero sin que ellos se den cuenta, sin que los seres humanos se den cuenta. Por eso nosotros tenemos que entender y pedir en oración que el reino de los cielos ya se acercó a la tierra. Venga tu reino, Señor. ¿Y sabe cuándo vino el reino de Dios a la tierra? Cuando Cristo murió en la cruz. Él dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y Él dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Espíritu Santo. Conviene, porque si llega el Espíritu Santo, Él va a hacer todas las cosas que hacía yo. Por lo tanto, el reino de Cristo en la tierra llegó cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y se desarrolló toda la potencia de la iglesia, el poder de Dios que empezó a dar a los hombres para que ellos manifestasen la gloria del Todopoderoso en la tierra, pero con fe, creyendo que lo que están haciendo es parte de la voluntad de Dios del cielo. A su nombre. Por eso Jesucristo dijo: oren así: venga tu reino. ¿Y llegó o no llegó? Llegó el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía por ocasiones, venía sobre ciertas personas. Hoy no, el Espíritu Santo viene por toda la iglesia. Está en la tierra, está esperando la orden de los santos, está esperando que los santos se muevan en fe, está esperando que ellos crean la palabra de Dios para ponerla por obra, porque el reino de los cielos está aquí ahora, pero se necesita fe para poder activarlo. Poder en la sangre de Cristo, hermano. ¿Quién vive? Aleluya. Marcos 1:35 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto Jesucristo, y la gente lo buscaba. Llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Jesús le dijo: es necesario que también vaya a otras ciudades, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las iglesias de Galilea. Jesucristo predicaba en las iglesias de Galilea. ¿Para qué? Para traernos el reino de los cielos a la tierra. Porque en el reino de los cielos no hay enfermedad. Aleluya. En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos no hay maldad, no hay pecado. Por eso cuando nosotros nos insertamos en el reino de Dios, ya no pecamos. Cuando nos insertamos en el reino de Dios, nos sanamos. Las enfermedades se van. Pero algunos dirán: pastor, pero yo estoy enfermo y soy hermano. Es que no crees que el reino de los cielos ha llegado sobre ti. Tienes que creerlo. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú eres un embajador. Pablo decía que era un embajador en cadenas, porque estaba encadenado, pero aún así era embajador del reino de los cielos. Usted es un embajador del reino de los cielos. Este lugar es la embajada del cielo en la tierra. Y como es en el cielo, así será en la tierra. Si en el cielo hay poder, habrá poder aquí. Si en el cielo no hay enfermedad, aquí se curarán las enfermedades. Si en el cielo no hay hambre, aquí se irá la pobreza. Aquí se irán los espíritus de miseria. Porque este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es el reino de Dios en la tierra. A su nombre. Y a su nombre, hermano. Tienes que creerlo. ¿Cuántos están en el reino de Dios? Usted tiene que creerlo. Yo estoy en el reino de Dios. Por lo tanto, en el reino de Dios, ¿qué hay? En el reino de Dios hay bendición. En el reino de Dios hay poder. En el reino de Dios hay sanidad. En el reino de Dios hay fuego del Espíritu. En el reino de Dios hay gloria. Hay toda la grandeza de Dios. En el reino de Dios está toda la potencia del Cristo de gloria. En el reino de Dios
no hay dolor, no hay lágrima, no hay nada porque lo creemos. Y si nosotros estamos aquí, si bien es cierto, no hemos llegado al cielo, pero Jesucristo dijo que el reino de Dios ya estaba dentro de nosotros. Ya está dentro de nosotros. Por eso que somos felices. Por eso que no necesitamos nada para que nos haga felices. El dinero no nos hace felices. No nos hace felices, solo Cristo. Mientras que el mundano busca el pecado para ser feliz. El mundano busca la maldad para ser feliz. Busca el placer para ser feliz. Nosotros buscamos la presencia de Dios porque ya somos felices dentro de esa presencia. Estamos en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos los ángeles van de aquí para allá con gozo, con paz, con bendición, diciendo: santo, 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 la tierra está llena de la gloria. Santo, santo es Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los ángeles alaban. Y los ángeles dicen: santo, 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 día y noche, todos los días. Aunque en el cielo no hay noche, pero mirando de aquí hacia arriba, todo momento es alabanza, adoración, porque así es el reino de los cielos. Por eso un cristiano que está en el reino de Dios, para él todo es gozo. Todo es gozo, se goza. Aún en los momentos difíciles se goza, porque sabe que de repente su carne está aquí en la tierra, pero su alma ya está gozando del reino de Dios. Que el Espíritu Santo está dentro de él y le habla y le motiva y le da paz, porque el Espíritu Santo vino para consolarnos, porque es la presencia del reino de Dios en la tierra a través del Espíritu Santo. Por eso que lo creemos, hermano. El Espíritu Santo moldea nuestra vida, nos da un corazón sano, nos da un corazón limpio, un corazón de niño, como decía la canción. Jesucristo decía: si ustedes no son como los niños, no entraréis al reino de los cielos. Si no son como los niños, no entraréis al reino de los cielos. Los niños son seres inocentes, son seres que juegan y son inocentes. Ellos no entienden nada hasta que van creciendo, y a través de los años van comprendiendo, y también va saliendo a flote su naturaleza pecaminosa. Pero cuando ellos son pequeños, tú miras sus ojos de ellos, son puros, son santos, son seres de luz prácticamente. Pero a medida que ellos avanzan su edad, también va cambiando su naturaleza humana y va tornándose en pecaminosa. Pero al principio Dios nos dice que tenemos que ser como los niños. Ese carácter de ellos, esa actitud de ellos, esa fe que tienen los niños. Los niños tienen más fe a veces que los hermanos viejos de la iglesia. Los niños creen, ellos oran creyendo, a veces lloran orando y creen, tienen una fe muy grande. Y esa fe tenemos que copiar nosotros. Y no solamente esa fe, esa inocencia, porque los niños no odian, los niños no se resienten, no están odiando, maquinando matar a alguien, hacer daño a alguien. No odian, ellos tienen un corazón sano. Por eso Dios nos dice: tenemos que ser como niños. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí, o se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí. Todo aquel que quiere entrar al reino de los cielos tiene que arrepentirse. Y todo aquel que quiere entrar al reino de Dios tiene que arrepentirse, porque el reino de Dios está aquí ahora con nosotros. Con el Espíritu Santo está en nuestro corazón, y nosotros vivimos en el reino de Dios en la tierra. Y peleamos contra el pecado, contra la inmundicia, porque queremos irnos al reino de los cielos. Pero mientras estamos aquí, estamos en el reino de Dios. Y lo primero que debemos hacer para entrar a ese reino es arrepentirnos. Usted tiene que estar arrepentido de todo lo que hizo, de toda la maldad, de todos los pecados. No mirar atrás. Usted comience a obedecer al Señor. Aleluya. Obedezca el consejo, obedezca,
Porque si usted obedece la palabra de Dios, usted va a ser prosperado, usted va a ser levantado. Porque el Señor ha dicho claramente que en la obediencia está la bendición y que en su palabra hay bendición. Obedece mi palabra, obedece mis mandatos, mis estatutos, mis preceptos, mis ordenanzas, mis leyes. Obedécelas, ámalas, átalas a tus brazos, átalas a tu cuello, póntelas en los frontales, escríbelas en los postes de tu casa. Él te dice: ama mi palabra, porque esa palabra es la que te va a llevar y te va a afinar y te va a meter ahí en el reino de Dios, porque la palabra hace crecer la fe en los cristianos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero alguien que quiere fe tiene que conocer la Escritura y creerla. Tiene que conocer la Escritura, porque mucha gente no tiene fe. Su fe es pequeñísima, pero Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tienes que tener fe. ¿Y dónde se compra esa fe, pastor? Pues tienes que creer, tienes que ejercitarte para la piedad. La Biblia dice: ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere significar eso? Ejercítate en la fe. Comienza a creer lo que no creías antes. Aleluya. Porque en el reino de Dios no existe la enfermedad. En el reino de los cielos no existe la enfermedad. ¿O cuántos han visto ángeles enfermos, pobrecitos, bajando, todos desplumados? ¿Alguien ha visto eso? En el reino de los cielos todo es potencia. Y el reino de los cielos está en la tierra a través del reino de Dios, a través del Espíritu Santo. Y si nosotros creemos, tampoco vendrá la enfermedad sobre nosotros. Pero hay que creerlo, hay que pronunciarlo, hay que mencionarlo, hay que creerlo, y eso vendrá. Cuando tú dices: yo creo que estoy sano, todo el universo comienza a trabajar para ti. ¿Estás escuchando? Cuando tú dices: todo me va a ir mal, todo el universo también comienza a trabajar contra ti. Pero cuando tú dices: todo me va a ir bien, todo el universo comienza a trabajar para ti. Todo comienza a trabajar para ti cuando tú pronuncias la palabra de Dios. Porque en esta tierra Jesucristo dijo: tendremos aflicción. Aleluya. Él dijo que en esta tierra tendremos aflicción. En esta tierra nos dejarán mucha gente, tu marido, tus padres te dejarán, pero Dios te recogerá. Pero Él dice también que si vas a sufrir en esta tierra, tú tienes que pronunciar con tu boca que esos hechos no van a ser reales en tu vida. Aleluya. Si tú ves que en tu casa hay escasez, que en tu casa no hay dinero, no hay trabajo, tú tienes que pronunciar con tu boca que la bendición de Jehová ya está llegando, que la bendición de Dios ya está viniendo. Y que si la gente te maldice y te dice: eres un pobre, nunca tendrás nada, no vas a tener nada, eres un muerto de hambre, no tienes nada, tú solamente escuchas. Y la gente, dice la Biblia, te podrá maldecir, pero la maldición de la gente no le cae a un cristiano. No le cae a un cristiano, porque nosotros somos benditos de Jehová. Nosotros, los cristianos, no podemos ser maldecidos, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Proclama tu fe, proclama tu victoria, canta tu victoria, hermano. Dice una canción, ¿no? No desmayes en la lucha, creo que dice, ¿no? Canta tu victoria, hermano. Esa canción es bonita. No desmayes en la lucha. ¿Qué más dice? En la lucha, si en las pruebas. A nuestro Salvador adoraremos, cantaremos, oraremos. Porque estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios fluye su potencia, fluye su poder. Pero el reino de las tinieblas viene con todo para destruirnos. Y aunque venga y aún toque nuestra carne, la Biblia dice: pronuncia con tu boca las cosas que tú quieres que vengan de Dios.
Y tú ves enfermedad, pero tú dices, yo veo sanidad en mi cuerpo. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y repítelo hasta que te sanes. Nadie dice amén, hermana, que es puros incrédulos. Puros incrédulos de acá. Si estás enfermo, proclama y di, yo estoy sano. Y proclama como Job, que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y Job tenía un año con esa sarna maligna, con esa horrible enfermedad que el diablo le había metido en el cuerpo. Y Job decía, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Él no decía que, ay, pobrecito, que ya por favor compre mi cajón, ya despídame, y estaba maldiciéndose, no. Él confiaba que hay un Dios que lo escucha, que hay un Dios que está contigo, que no es mentira, que Dios existe y que tienes que confiar hasta el día de tu muerte, porque después verás tu gran recompensa. Pero llama las cosas que no son como si fueran, y todo el universo trabajará para ti, porque Dios ha creado el universo. Existe una molécula que se llama la molécula de Dios. Es la molécula más pequeña que hay. Esa molécula está aquí, pero también esa molécula está a 1.000 millones de años luz en el mismo lugar. Y así como aquí tú lo tocas, el que está aquí lo siente igual que el que está a 1.000 millones de años luz de distancia. Es increíble, se llama la molécula de Dios. Y cuando tú pronuncias una palabra negativa, la molécula de Dios se acciona contra ti. Mira, contra ti, esas moléculas se accionan contra ti negativamente. Pero cuando tú pronuncias una palabra de victoria, el universo comienza a trabajar para ti, comienza a acomodarse todo para ti. Por eso los cristianos no podemos ser negativos. Sabemos que el reino de Dios está aquí en la tierra. Hay que pronunciar la victoria. Pequeñas y grandes victorias. Aleluya. Nuestra pequeña victoria fue conseguir este terreno para el Señor y construir este pequeño templo para el Señor. Pero nuestra gran victoria será construir un templo enorme para el Señor, para albergar almas más, muchas más almas para Él. Y esa será nuestra victoria más grande. Pero se confiesa con la boca, se confiesa, se cree y lo confieso. Y hago, no, pero pastor, no somos muchos. ¿Y cuál es el problema? Y aunque tú te vayas, yo te iré 50, 100 más que van a aportar más que tú. No hay nadie que sea indispensable en la iglesia, ni el pastor. Y eso siempre les digo a los hermanos, porque hay hermanos que me dicen, pastor, me voy de la iglesia. Ándate, hermano, no hay nadie indispensable en la iglesia. Nadie. Si alguno dice, pastor, me voy, ándate, están las puertas abiertas. ¿Quién te va a obligar a que te quedes? Nadie, ni Dios te obliga a que te quedes. Pero acuérdate que nadie es indispensable en la iglesia, ni el pastor. El pastor se va también, se tira el abandono, Dios trae a otro. Dios trae a otro mejor que él todavía, para vergüenza de ese pastor. Porque a Dios nadie es indispensable. Poder en la sangre de Cristo. Nadie es indispensable en la obra. Nadie. Por eso usted cuando venga trabaje con cariño, con humildad para Dios. No se crea usted que por usted todo sale, que si yo no canto nadie canta, que si yo no predico nadie predica. ¿Quién será peor usted, hermano? El diablo fue uno de los más grandes en el cielo. Para él se hicieron los tamboriles, la flauta, los instrumentos más grandes en el cielo. Y al final Dios lo botó una patada por pecador. Nada que yo canto bonito, que yo soy guapo, un ser de luz, que soy un querubín, que él hizo una patada y lo botó acá. Para que usted vea que para Dios nada es imprescindible. Absolutamente nadie. Para que te bajes de tu nube, ¿ya? Porque algunos viven en su nube luz. Bájate de tu nube y comienza a caminar de rodillas delante de Dios eterno, porque solo así alcanzaremos su misericordia. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos.
Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Y para qué? La pregunta es: ¿para qué? Para que ellos tuvieran fe, hermano. ¿No ves que no tenían Biblia? Todavía no tenían el Nuevo Testamento. Y Jesús se tomó el trabajo de quedarse 40 días con ellos para enseñarles sobre el reino de los cielos y para que ellos supieran el poder que venía sobre ellos. Para que ellos supieran que venía un grande poder del cielo. Venía un grande poder sobre la iglesia del primer siglo. Y que ese es el reino de Dios, pero que ese poder no se puede apagar. Ese poder tiene que seguir ardiendo hasta que termine la gracia. Hasta que termine la historia de 2000 años de la gracia o más, tiene que seguir ardiendo el fuego de Pentecostés. Pero el problema aquí no es Dios, porque Dios quiere hacer que ese fuego arda. El problema es la fe que mueve el fuego. ¿Están aquí, hermano? Esa mujer que estaba enferma de flujo de sangre se acercó a Jesús y dijo: yo voy a recibir sanidad. Si yo lo toco, yo voy a ser sano. Y la mujer se arrastró como una culebra y entonces agarró su vestido. Y Jesús se dio cuenta que porque había salido fuego de su cuerpo, de su ser, había salido poder. Y Jesús se dio cuenta: la fe del ser humano hace que descienda fuego del cielo. Fuego para sanarte, fuego para tu familia, fuego para tu futuro, fuego para tu trabajo, fuego para tu negocio, para todo lo que tú creas. Viene fuego, pero hay que creer. Esa mujer creyó: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana, dijo. Y ahora Jesús no está aquí para que toques el borde de su manto, pero está el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: te conviene que venga el Espíritu Santo, porque Él te va a consolar, porque yo no estoy aquí, pero el Espíritu Santo sí está aquí. Y Él te va a consolar si tú le pides que te consuele. Y si tú le pides que te dé fuego, te dará fuego. Así como yo estuve en la tierra con ustedes y le concedí muchas cosas, así está ahora el Espíritu Santo esperando tu petición, esperando tu fe, esperando tu respuesta con fe, esperando que tú le pidas con fe y que creas, para que se mueva todo el poder del cielo hacia ti para tu beneficio. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El reino de los cielos está aquí, se ha acercado, pero es espiritual. Está aquí con nosotros porque reprendemos a los diablos y le cae un fuego que los mata, los destruye, a los demonios, porque el reino de los cielos está aquí. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Por eso Jesús resucitó y estuvo 40 días enseñando sobre ¿qué? Sobre el reino de Dios. Estuvo enseñándole. 40 días se quedó. Pedro, ven. Juan, ven. Jacobo. Mire, cuando ustedes vayan a predicar, yo ya les he dicho, va a haber señales, va a haber prodigios, va a haber sanidades, porque el reino de Dios está aquí con ustedes. ¿Lo creen o no lo creen? Amén, Señor. Porque ustedes antes eran judíos, antes vivían bajo la ley, vivían bajo todos los estatutos. Ahora no, ahora viven bajo la gracia y bajo el poder del Espíritu Santo. Así como yo anduve en esta tierra, así van a andar ustedes. Así como yo hice milagros, así también ustedes lo van a hacer. Así como obedecieron mi palabra, así obedecerán también la de ustedes. Y así como me aborrecieron, también los aborrecerán ustedes. Pero no te preocupes, que yo estoy con vosotros. Aleluya. El reino de Dios está en tu casa, está en tu trabajo, está en tu cuerpo, está en tu espíritu, está en tu corazón y quiere fluir ahora mismo. Quiere fluir porque necesita fluir, porque para eso vino. Aleluya. El Espíritu Santo vino
para mostrar el poder de Dios en esta tierra. Pero eso lo mueve ¿quién? La iglesia. ¿Quién lo mueve? La iglesia, a través de la fe. A través de la fe y a través de la unidad de la iglesia. A su